Gracias, muchas gracias a Mar Aguilar. Hablando de las mañaneras está el doctor Luis Estrada, analista político, director de SPIN. Doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Dame un adelantito y vamos a un corte. Bueno, a 332 días de gobierno, hoy la conferencia 229 de lunes a viernes y la semana pasada las conferencias después de Culiacán de las de más audiencia en Facebook. Luis Estrada, doctor Luis Estrada, analista político. ¿Cómo estás, de SPIN? Estábamos con la mañana. Así es, Joaquín. Mira, es interesante lo que sucedió la semana pasada. Empezamos a platicar el lunes sobre la información y el vacío de información generado por tantas versiones diferentes sobre lo sucedido en Culiacán. Finalmente el presidente dice hoy en la conferencia que mañana... Sí, lo había dicho el viernes, que el martes. Que se va a presentar la línea del tiempo, sí, con lujo de detalle. Y resulta, contradictorio que pues, un presidente que informa todos los días, que tiene una conferencia de prensa todos los días, haya dejado pasar para mañana cuando se dé a cabo la conferencia, cuando se lleve a cabo la conferencia, habrán pasado 270 horas. 270 horas. Cuando estamos hablando de una crisis, las horas no cuentan, los minutos cuentan. Sí. Y que hayan pasado 270 y apenas se va a establecer una versión final, que por cierto, pues por definición... esa versión mostrará contradicciones y señalará a quienes dijeron algunas cosas en un momento, incluso quizá hasta el propio presidente, sobre los hechos, pero principalmente me parece la primera conferencia de prensa que da el secretario Durazo, el breve mensaje que se da el jueves en la tarde de los hechos en Culiacán y pues lo que veamos mañana, después el presidente, los cambios, en fin, tantas versiones que creo que pues no abonan en términos de mostrar transparencia, rendición de cuentas y todo lo que dice el presidente, que la vida pública será cada vez más pública. En todo caso, bueno, pues aún así la semana pasada vemos que el interés generado, la expectativa de las conferencias de prensa se disparó y lo podremos ver en pantalla sobre lo que hemos nosotros dado el seguimiento de las vistas de la conferencia entre los seguidores del presidente en Facebook. ¿Por qué lo hacemos así? Porque no existe un rating oficial, solo el Canal 11 transmite por televisión abierta las conferencias y no se da ese número, por alguna razón no existe, y entonces vemos cómo las tres conferencias, la del viernes del día siguiente, la del lunes de la semana pasada, la del martes de la semana pasada e incluso hasta la del miércoles de la semana pasada superan o rondan el 1,000,000 de vistas, que es muchísimo. O sea, casi está triplicando su mínimo. El promedio, exacto. Y luego posteriormente vuelve a caer a los niveles de 400,000, de 300,000 vistas, que es yo te diría el promedio estable o un promedio móvil de los últimos meses. Y ahí en este ámbito de tratar de posicionar otros temas, el presidente, por ejemplo, lo platicamos el lunes pasado, puso 3 temas de arranque en la conferencia que no tenían nada que ver con Culiacán. Al día siguiente el lunes volvió a cambiar el precio de las gasolinas, el Plan Nacional de Salud, el Premio Nacional de Juventud, nada. Luego, el Reforma publica una primera plana y entonces el presidente ocupa el arranque de la conferencia para tratar de contradecir al Reforma lo que él llama el derecho de réplica que le toca aclarar. Pero fíjate cómo la obsesión del presidente por el Reforma la semana pasada. Solamente al Reforma lo mencionó la semana pasada 16 veces. Es decir, 3 por conferencia en promedio. Y tratando de aclarar y pues ya sabes, asociándolo con la prensa fifí, con la prensa conservadora, que es, pues el presidente dice, el partido conservador y sus intereses ahora puestos en la prensa, diciendo que pues no es una prensa objetiva. Hasta donde yo me quedé no hay prensa objetiva, todos tienen sesgos de alguna forma y todos tenemos sesgos que identificamos con algún medio de comunicación. Y entonces ahí es donde pues nos gusta o no nos gusta ver o escuchar ciertos noticieros. Pero en fin, el presidente busca esta cuestión y creo que esta ofensiva que ha mantenido por muchos meses el presidente contra la prensa que lo vigila o que lo critica, que lo vigila de cerca,
pues no abona, por supuesto, en algo que los periodistas están haciendo su trabajo. Como decía Sara Pablo hace unos momentos en la entrevista, pues ellos necesitan las garantías para hacer su trabajo. Si al presidente no le gusta, si el presidente ya no es como antes, como dice, que había cierto presupuesto para hacer ciertas cosas, bueno, pues me parece que independientemente de eso, una de las funciones de los gobiernos, porque los principales interesados en que se difunda la información de las actividades del gobierno, en tener a los periodistas pues en la plena libertad, con todo lo que eso implica, hacer su trabajo, serían los gobiernos. Y pues aquí el presidente, yo no sé si realmente observa la magnitud de esa relevancia, y pues yo pensé que sería el primer interesado. Realmente en el accidente del sábado el presidente dijo, bueno, pues es lamentable, ese mismo día mandó un abrazo y dio unos aplausos, pero como algo que no necesariamente mostrar empatía, que ya sabemos, y hemos platicado aquí, Joaquín, sobre diferentes situaciones que se han presentado, pues el presidente López Obrador no necesariamente muestra empatía. Pero en fin, la semana pasada también, como parte de los temas de... Estoy hablando con el doctor Luis Estrada, analista político, director de SPIN, porque hoy es lunes. Sí. Perdón, Joaquín, lo que te quería decir es, la semana pasada, en términos de lo de Culiacán, que ha sido pues el eje del tema de la discusión, el presidente mencionó que, bueno, hubo una llamada con Donald Trump, pero fíjate que estuvimos buscando para encontrar la versión estenográfica de esa llamada. Por supuesto, el gobierno de México no la dio a conocer, y el gobierno de Estados Unidos tampoco la da a conocer, porque existe una directiva justo después de aquella llamada que el presidente Enrique Peña tuvo con el presidente Donald Trump. No sé si te acuerdas. Claro, sí. Que también tuvo una llamada con, me parece, el primer ministro de Australia en esa misma semana, que a partir de ese momento, entonces, el presidente Donald Trump puede darle el teléfono particular, su teléfono privado, a otros mandatarios, y entonces así comunicarse para que no tenga la obligación de hacer públicas las versiones estenográficas. Entonces no hay versión estenográfica de esa llamada. Si el presidente dice, bueno, pues hablamos y hablamos en muy buenos términos, pues le tenemos que creer al presidente. Nada más nos queda de esa, al presidente López Obrador. Y también el viernes pasado cerró con este tema del Tratado de Libre Comercio, que como mencionabas en el avance, el subsecretario Seade, el secretario Marcelo Ebrard, dicen, bueno, pues ya en las próximas semanas ya será aprobado. Eso es muy difícil de afirmar. Sí. Especialmente, como decías, pues cuando estamos en medio de la campaña en Estados Unidos está con todo. Y el impeachment. El impeachment es el eje de la campaña para tratar de cambiar esa situación, y pues veremos si esto cambia, pero pues nos parece difícil. El presidente trató, en concreto, y para terminar, Joaquín, trató de establecer temas que desviaran un poco en la conferencia el tema de Culiacán, llenando temas y dando mensajes importantes al inicio de cada una de las conferencias, excepto miércoles y jueves, pero no necesariamente los temas fueron retomados por los medios. Por ejemplo, el Plan Nacional de Salud que se presentó... Pasó inadvertido. Fue el lunes. Solamente la jornada lo retomó. Recordemos que en primera plana, nota principal, recordemos que solamente el 8% de los mensajes del presidente son nota principal primera plana en los 7 diarios más importantes al día siguiente. Y como esos otros temas, incluyendo quizá también este asunto del Tratado de Libre Comercio, que el TEMEC, que pues en fin, a fin de cuentas no se tiene la certeza, ni mucho menos, de lo que va a poder ser aprobado. Pero no se dice que mientras no se apruebe sigue funcionando el TLC. Exactamente. Que pues a fin de cuentas eso es lo que ahorita nos mantiene con las exportaciones de alguna forma a la baja, según informó el INEGI. Elevadas por el tipo de cambio, pero bueno, en fin. Y déjame terminar, Joaquín, si estás de acuerdo con la frase que me parece reúne muy bien lo que pasó la semana pasada, los medios, el ataque a Reforma, y finalmente termina con el asunto del accidente. Dice el presidente: los medios que fingen que son independientes cuando no son más que voceros de grupos de intereses creados, nada más que disfrazan de independientes, y luego hasta se enojan porque les decimos que representan al conservadurismo, dice el presidente, representan a lo que se padeció, representan a la corrupción. Esos medios, dice el presidente López Obrador, que ahora son opositores a nuestro gobierno, fueron los alcahuetes, los que se dedicaron a quemar incienso y apoyar a los que saquearon al país y nunca
se decía nada. En el mejor de los casos, esto no se puede probar. En el peor de los casos, algunas de las afirmaciones que dice ahí el presidente son falsas. Cuando el presidente da a algunos otros medios hasta 45 minutos. El martes, por ejemplo, para responder una pregunta a uno de los reporteros que ya sabemos se sientan hasta adelante. Yo destacaría la otra declaración sobre la correlación de su gobierno y el cristianismo. ¿Qué tal? Y el tema de Jesucristo, de la del espionaje y persecución como equiparándose. Fíjate, eso lo dijo en una de las giras, Joaquín. El sábado en Sonora. Exacto. Y nosotros no lo traemos a esta mesa porque nosotros nada más analizamos las conferencias, pero claramente vemos una cosa ahí que acabas de destacar, muy importante es, lo que se dice en las conferencias lo repiten en las giras y a veces algunas cosas las prueba para ver reacción en las giras y lo retoma en las conferencias. Bueno, pues. Pero solamente esa no la dice en las conferencias a ese nivel porque parece como que cambia y se excede un poco más en sus comentarios. Es otro escenario. Es otro escenario. Y él sabe cómo manejar un escenario y cómo manejar otro. Así es, sin duda alguna. El próximo jueves tendremos nueva infografía quincenal. Perfecto. Y por supuesto estará en lopezdoria.com. Gracias, querido Luis. Al contrario, Joaquín, muchas gracias. El doctor Luis Estrada, analista político, director de Speed.